Las palabras golpearon a Rosa como piedras. Notificación de desalojo, desarrollo urbano prioritario, compensación económica, 30 días para desocupar. Sus manos temblaban sosteniendo la carta con el logotipo de Desarrollos Sandoval. Miguel dejó caer la taza de café cuando ella le mostró el documento. El líquido se derramó por el suelo, pero ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Se quedaron mirando ese papel que amenazaba con destruir su mundo. Durante 40 años, Rosa y Miguel Hernández habían llamado hogar a esta pequeña casa en las afueras de Guadalajara. No era una mansión, era un lugar sencillo, con paredes que guardaban décadas de recuerdos, un jardín donde Rosa cultivaba sus flores, un portal donde Miguel leía el periódico cada tarde. Cada rincón contaba una historia. La marca en la pared, donde su hijo había medido su crecimiento año tras año. El azulejo roto en la cocina que nunca repararon, porque les recordaba la tarde en que casi quemaron la cena en su aniversario número 25. Las grietas en el techo que Miguel siempre prometía arreglar el próximo fin de semana. Rosa tenía 72 años. Miguel, 75. Habían criado 3 hijos entre esas paredes. Habían llorado pérdidas y celebrado triunfos. Era más que un techo sobre sus cabezas. Era el contenedor de toda una vida. Y ahora alguien había decidido que ya no importaba. Habían escuchado rumores. Varios vecinos ya habían vendido sus propiedades. Algunos contentos con el dinero, otros presionados por tácticas que preferían no comentar en voz alta. Pero Rosa y Miguel nunca pensaron que les tocaría a ellos. Su escritura estaba en orden. Habían pagado cada impuesto, cada servicio, durante 40 años. Nada de eso importó. Ricardo Sandoval era el tipo de hombre que medía el éxito en metros cuadrados y cifras bancarias. A sus 48 años, había construido un imperio inmobiliario comprando terrenos baratos y convirtiéndolos en condominios de lujo. No le importaba quién viviera ahí antes. Las personas eran obstáculos temporales en el camino hacia su próxima ganancia. Su plan para el terreno donde vivían Rosa y Miguel era ambicioso. Un complejo residencial de 8 torres llamado Privilege Gardens. Departamentos que se venderían por millones de pesos a familias adineradas que buscaban exclusividad. Ya había comprado 22 de las 25 propiedades en la zona. Solo 3 casas resistían, y la de los Hernández era la más problemática porque estaba justo en el centro del terreno proyectado. La primera visita de Sandoval fue cordial. Llegó en un Mercedes negro, traje italiano, sonrisa practicada. Ofreció 200,000 pesos por la propiedad, casi el doble de lo que había pagado a los otros vecinos. Rosa y Miguel rechazaron la oferta educadamente. No era cuestión de dinero. La segunda visita fue menos amable. Sandoval subió la oferta a 300,000, pero su tono cambió. Mencionó complicaciones legales que podrían surgir. Habló de permisos municipales que tal vez no estuvieran en orden. Insinuó que sería una lástima si las autoridades encontraran irregularidades en la construcción de su casa. Rosa sintió el peso de la amenaza, pero mantuvo la calma. Esta es nuestra casa, señor Sandoval. Aquí criamos a nuestros hijos. Aquí pensamos terminar nuestros días. Señora, sea razonable. El progreso no espera por sentimentalismos. Puedo hacer que esto sea fácil o puedo hacer que sea muy difícil. Miguel, que hasta ese momento había permanecido callado, se puso de pie. Le pedimos con respeto que se retire de nuestra propiedad. Sandoval sonrió, pero no había calidez en esa expresión. Como gusten. Nos veremos en los tribunales. Y así comenzó la pesadilla legal. Sandoval tenía recursos ilimitados
y conexiones en lugares estratégicos. Rosa y Miguel tenían su pensión y un abogado de oficio sobrecargado de casos. La batalla estaba perdida antes de comenzar, pero ellos no lo sabían todavía. O tal vez sí lo sabían, pero decidieron pelear de todas formas, porque algunas batallas se pelean no por la victoria, sino por la dignidad. 6 meses después, la sentencia fue inapelable. El juez falló a favor de Desarrollo Sandoval, citando interés público y desarrollo económico de la zona. Rosa y Miguel tenían 15 días para desocupar. La compensación final fue de 150.000 pesos, menos de lo originalmente ofrecido. El mensaje era claro. Resistirse tiene un precio. El día del desalojo fue un miércoles gris. Rosa despertó antes del amanecer, incapaz de dormir. Miguel no había dormido en absoluto. Pasaron las últimas horas empacando en silencio las pocas pertenencias que podían llevarse. Ropa, documentos, algunas fotografías, los anillos de boda de los padres de Rosa. Todo lo demás tendría que quedarse. A las 9 de la mañana llegaron los camiones. No solo el personal de mudanza contratado por Sandoval, sino también patrullas policiales y un notario. Rosa y Miguel fueron escoltados fuera de su propiedad, mientras desconocidos metían su vida en cajas. Los vecinos que quedaban observaban desde sus ventanas, con miradas que mezclaban compasión y alivio de que no les hubiera tocado a ellos. Rosa lloró en silencio mientras veía cómo sacaban sus muebles. Miguel mantenía el brazo alrededor de sus hombros, la mandíbula apretada, los ojos húmedos, pero sin derramar una lágrima. Tenía que ser fuerte por ella. Ya habría tiempo para desmoronarse después. Para las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. Rosa y Miguel estaban sentados en la banqueta, rodeados de cajas, sin un lugar a donde ir. Sus hijos vivían en otras ciudades, en apartamentos pequeños sin espacio para 2 personas más. No querían ser una carga. Habían ahorrado toda su vida, pero la batalla legal había consumido la mayor parte de sus recursos. Miguel recordó algo que había visto 2 semanas atrás. Un autobús viejo, descompuesto, abandonado en un lote de chatarra cerca de la carretera. El dueño del lote era un conocido de la juventud. Tal vez podría comprarlo por poco dinero. No era mucho, pero era algo. Un techo, 4 paredes con ruedas. Rosa, tengo una idea. Tal vez sea una locura, pero tengo una idea. El autobús había sido olvidado por el tiempo. Un viejo modelo de transporte público de los años 80, con la pintura descascarada, los asientos rotos y motor muerto hace décadas. Le costó a Miguel 40.000 pesos, casi todo lo que les quedaba. Rosa lo miró con incredulidad, cuando lo llevó hasta donde estaba estacionado. ¿Vas a vivir aquí? ¿En esto? Vamos a vivir aquí. Y no va a verse así por mucho tiempo. Lo que nadie sabía, porque Rosa y Miguel nunca alardeaban, era que no siempre habían sido solo pensionados ordinarios. Rosa había estudiado arquitectura en la Universidad de Guadalajara en los años 70, cuando pocas mujeres entraban a esa carrera. Trabajó durante 20 años diseñando espacios antes de retirarse para cuidar a su madre enferma. Miguel había sido ingeniero civil, especializado en estructuras. Juntos habían diseñado y construido la casa donde vivieron 40 años. Ahora aplicarían cada gramo de ese conocimiento para transformar un autobús chatarra en algo extraordinario. Comenzaron con lo básico: limpieza profunda, reparación de fugas, sellado de ventanas. Miguel encontró paneles solares usados en buen estado a precio de ganga. Rosa diseñó la distribución interior, maximizando cada centímetro. Una pequeña cocina, un baño completo con ducha, una zona de estar que se convertía en dormitorio,
almacenamiento inteligente bajo cada superficie. Los vecinos del lote de chatarra comenzaron a ayudar. Un carpintero donó madera de un proyecto cancelado. Una diseñadora de interiores joven, conmovida por la historia, ofreció sus servicios gratis. Un plomero jubilado instaló el sistema de agua. Una comunidad completa se unió alrededor de dos ancianos que se negaban a rendirse. Rosa aplicó principios de diseño bioclimático que había aprendido décadas atrás. Ventilación cruzada para mantener el interior fresco. Aislamiento térmico en paredes y techo. Acabados con materiales reciclados que le daban carácter único. Miguel construyó una estructura plegable en el techo que se convertía en terraza. Instaló sistemas de recolección de agua de lluvia y purificación. 3 meses después, el autobús no se parecía en nada a lo que había sido. Desde fuera, mantenía cierto aire vintage deliberado, pero por dentro era un espacio luminoso, funcional, hermoso. Madera clara, textiles coloridos, plantas colgantes, fotografías familiares en las paredes. No era solo un lugar donde sobrevivir, era un hogar. Una vecina les tomó fotos y las subió a redes sociales. La historia se volvió viral. Pareja de ancianos desalojados crea hogar de ensueño en autobús viejo. Los medios locales pidieron entrevistas. Canales de diseño y arquitectura sustentable compartieron el proyecto. En 2 semanas, Rosa y Miguel tenían 100.000 seguidores. En un mes, 500.000. El mundo estaba viendo su resiliencia, pero todavía no habían visto lo mejor. Entre los millones de personas que vieron la historia de Rosa y Miguel estaba Alejandro Fuentes, un empresario mexicano que había hecho fortuna en tecnología sustentable y ahora dedicaba su vida a proyectos de impacto social. Le fascinó no solo la belleza del autobús, sino la ingeniería detrás de él. Pidió una reunión. Cuando llegó al lote de chatarra, en su Toyota híbrido, sin aspavientos ni séquito, Rosa y Miguel pensaron que era otro periodista. Pero Alejandro tenía una propuesta diferente. Lo que han construido no es solo inspirador, es revolucionario. Un modelo de vivienda móvil, sustentable, asequible. He estudiado los detalles que compartieron en redes. Los sistemas de energía, la gestión de agua, el uso de espacio. Esto podría cambiar vidas. Les ofreció 5 millones de pesos por los derechos de diseño y su asesoría para desarrollar un programa social, convertir autobuses viejos en viviendas dignas para personas en situación vulnerable. Rosa y Miguel serían los directores de diseño del proyecto. Contratarían y entrenarían a otros adultos mayores con experiencia en construcción y diseño, dándoles propósito y empleo. Rosa y Miguel se miraron, incrédulos. No por el dinero, aunque ciertamente ayudaba, sino por la oportunidad de multiplicar lo que habían creado, de convertir su dolor en esperanza para miles. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras el proyecto de Rosa y Miguel florecía, Privilege Gardens de Ricardo Sandoval se derrumbaba, literalmente. Un periodista de investigación, inspirado por la historia viral de los Hernández, comenzó a indagar en las prácticas de desarrollo Sandoval. Descubrió permisos falsificados, sobornos a funcionarios, materiales de construcción por debajo de estándares. Las autoridades abrieron una investigación. Las torres a medio construir fueron clausuradas por irregularidades estructurales. Los inversionistas huyeron. Sandoval enfrentaba cargos penales. Su imperio se derrumbó más rápido de lo que lo había construido. Un año después, Rosa y Miguel inauguraban el 20º autobús transformado de su programa Hogares con Ruedas. 20 familias que habían perdido todo ahora tenían un lugar digno donde vivir y la posibilidad de moverse
a donde hubiera oportunidades de trabajo. Adultos mayores que se sentían invisibles ahora tenían empleo significativo enseñando sus oficios. El proyecto había ganado reconocimientos internacionales de sustentabilidad. Rosa y Miguel vivían en su autobús original, estacionado ahora en un terreno que habían comprado con vista a las montañas. No querían una casa tradicional de nuevo. Habían descubierto que el hogar no es un lugar fijo, sino algo que construyes con las personas que amas. Una tarde llegó un visitante inesperado. Ricardo Sandoval, demacrado, con traje arrugado, sin el brillo de arrogancia en los ojos. Había perdido todo. Enfrentaba sentencia de prisión. Su familia lo había abandonado. Venía a pedir, no dinero exactamente, sino tal vez una palabra, un empleo, algo que lo rescatara del abismo que él mismo había cavado. Miguel lo recibió en el portal de su autobús. Rosa preparó café, como hacía con cualquier visitante. Sandoval no podía mirarlos a los ojos. No merezco su amabilidad. No, probablemente no la mereces. Pero nosotros no somos como tú. Miguel le habló con honestidad dura, pero sin crueldad. Le explicó que las acciones tienen consecuencias, que la codicia, eventualmente, devora a quien la alimenta. Le dijo que si genuinamente quería redimirse, tendría que empezar por enfrentar lo que había hecho, aceptar las consecuencias legales y después, tal vez, encontrar una forma de reparar, aunque sea una fracción, del daño causado. No le ofrecieron empleo ni dinero, pero le ofrecieron algo más valioso: la verdad dicha con compasión. Sandoval se fue como había llegado, solo, pero algo había cambiado en su mirada. Tal vez era muy tarde para la redención completa, pero nunca es tarde para empezar. Rosa y Miguel volvieron a su rutina. Ella seguía diseñando, él seguía construyendo. Por las tardes, tomaban café en su terraza plegable, viendo el atardecer sobre las montañas. Habían perdido una casa, sí, pero habían ganado algo mucho más grande: la prueba de que la resiliencia vence a la codicia, de que la creatividad supera a la crueldad, de que al final, siempre, el karma encuentra la forma de equilibrar la balanza. Y vivieron, no felices para siempre, como en los cuentos de hadas, sino con propósito, con dignidad, con la satisfacción de haber convertido la peor injusticia en su mayor triunfo. A veces, perder todo es el comienzo de encontrar lo que realmente importa.